Este conversatorio se titula Los archivos lingüísticos de Manuel Jesús Molina, aportes para el conocimiento de las lenguas indígenas patagónicas, y está desarrollado en el marco del ciclo Conversatorios Virtuales, Experiencias en Investigación sobre Lingüística, Literaturas y Didáctica en la Patagonia. Es auspiciado por el Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia, a través de la Resolución 78-2023. Esta actividad se propone generar un espacio de diálogo y un aporte al conocimiento en relación, en este caso, al proyecto de investigación que comparten las doctoras Verónica Domínguez y María Emilia Orden. Para comenzar, diré unas palabras, ¿sí?, sobre la trayectoria académica de ambas. Bueno, María Emilia Orden es doctora en Letras con orientación en Lingüística por la Universidad Nacional del Sur y especialista en Estudios Sociales y Culturales por la Universidad Nacional de la Pampa. Se desempeña como profesora adjunta interina de las cátedras Gramática 1 y Gramática 2 en las carreras del profesorado y licenciatura en Letras de la Universidad Nacional de la Pampa, como así también como docente de nivel medio. Es investigadora en esta universidad sobre temas de lingüística indígena de la Patagonia y participa en proyectos de extensión universitaria afines. Ha publicado artículos y capítulos de libros sobre la lengua Pununa y Ayench. Verónica Domínguez, por su parte, es doctora en Letras con orientación lingüística por la Universidad Nacional del Sur y licenciada en Letras por la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Actualmente es becaria postdoctoral en el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, doctora Florencia del Castillo. Es profesora adjunta de la carrera de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de la Patagonia. Su campo de estudio involucra la documentación de lenguas indígenas en la Patagonia desde el marco de la historiografía lingüística. Ha publicado artículos y capítulos de libros sobre estas temáticas. Ambas investigadoras integran el grupo Archivos, Lenguas y Territorios, GALT, y participan del proyecto de investigación Ecología Lingüística en Fuego Patagonia, período de 1870 a 1970, procesos de documentación, interacción lingüístico-cultural y comunicación científica. Bueno, agradecemos a ambas su participación en el ciclo. Con fines organizativos habíamos pautado 15 minutos para cada presentación, para luego dar lugar a un diálogo con preguntas, observaciones, comentarios y aportes. Tanto Verónica como María Emilia me dijeron que van a iniciar enseguida el conversatorio entre ellas, y quienes lo deseen pueden participar accionando el icono de la mano o escribiendo en el chat. Bueno, comienza la doctora María Emilia. Bueno, buenas tardes. Como estuve saludando recién, la verdad que para mí es un enorme placer poder estar compartiendo con ustedes esta tarde y también un orgullo en este contexto bastante complejo que estamos viviendo, poder estar hablando de temas de lingüística, poder estar hablando de temas de investigación y de universidad pública. Así que desde La Pampa, la verdad que para mí es un orgullo, es un honor. Y también con mucho afecto porque desde hace muchísimos años estoy vinculada tanto con la Universidad de San Juan Bosco como con toda la Patagonia y bueno, y es un placer siempre poder charlar con distintos investigadores y con público en general. Son instancias de enriquecimiento y de mucho crecimiento, así que mi agradecimiento enorme para ustedes. Voy a iniciar haciendo una pequeña presentación de nuestro proyecto. Voy a compartir pantalla y por supuesto, como les decíamos, vamos a hablar las dos, vamos a tratar de hacer bastante amena la exposición, y no tenemos inconveniente en si nos quieren hacer alguna pregunta mientras estamos charlando, lo pueden hacer, digo. Podemos dejar para después, por una cuestión organizativa, el tema de las preguntas, pero por ahí si surge alguna duda que no se dijo algo, nos dicen y paramos, no hay problema. Bueno, no sé si se ve bien ahí. Sí. Algo que me pone.
Bueno, espero que no les aparezca. ¿Se ve bien el PowerPoint? Yo lo veo medio cortado, pero porque yo ya sé cómo es. Bueno, no sé cómo hacer, o sea, es Sí, se esto. ve. No sé si lo puedo modificar en este momento, así que bueno, vamos viendo. Se lee bien Eh, igual, se lee bien. Buenísimo, buenísimo. Nuestra propuesta de trabajo desde hace varios años con Verónica tiene que ver con el trabajo de archivos, de desclasificación de archivos lingüísticos de lenguas indígenas patagónicas, y se enmarca en proyectos que venimos llevando adelante con otro equipo de investigadores patagónicos y no patagónicos, dirigidos por la doctora Marisa Malvestiti, eh, y también, bueno, en su momento por la doctora Ana Fernández Garay. Entonces, nuestro trabajo en este PI que nos propusimos llevar adelante en todo el año 2022 fue focalizarnos en un grupo de materiales que veníamos trabajando con Vero desde hace mucho tiempo y que quedaba mucho por trabajar, por investigar, por mirar, vinculados a un reservorio específico de un salesiano, de un sacerdote salesiano que es Manuel Molina. En este contexto nos surgió la necesidad de poder enmarcar esa práctica de investigación en... ¿se escucha bien? Porque me aparece un cartelito. ¿Está bien? ¿Todo bien? Sí, se escucha bien. Sí, perfecto. Esta práctica de investigación, poder enmarcarla en la Universidad Nacional San Juan Bosco, porque justamente también es como una vuelta de un regreso, ¿no es cierto?, de temas que habían sido propios de Manuel Molina en esa universidad, y después cuando charlemos un poquito quién es esta figura, y la centralidad que tiene no solo para los estudios de la Patagonia, estudios indígenas y no solamente indígenas, sino también la centralidad que tiene para la San Juan Bosco esta figura, nos parecía pertinente, súper adecuado llevar esta propuesta de investigación a la Universidad San Juan Bosco. En ese camino pudimos armar este proyecto que salió y fue tan beneficioso porque nos permitió también encontrarnos con estudiantes y con otras personas que empezaron a interesarse por estos temas también. Y bueno, y pudimos integrarlo, a ver si puedo mover esto. Ahí está. Pudimos conformar un equipo que constó de estudiantes de distintas, no solamente de letras, sino también de historia, personal de apoyo, de archivo, y con la consultoría de Ana Fernández Garay para trabajar algunos de los materiales vinculados a la lengua ónico-aya. Así que para nosotros fue también muy beneficioso poder conformar esta noción de equipo que es tan importante en cualquier investigación que uno desarrolle, ¿no? Y hacer una salvedad, Sí. Mili, que es que eh, este no es nuestro tema de investigación individual, sino que era nuestro divertimento. Es decir, cada una tenía su línea de investigación, sus tesis, y nos convocaba Molina como una diversión. Entonces, poder darle un marco de proyecto e institucional y que no solamente sea eh, que en las vacaciones nos íbamos a hacer archivo para ver qué encontrábamos de Molina, también nos permitió sistematizar algunas cuestiones que por tiempos a veces es difícil, porque investigamos otros temas o nuestros temas no son Molina, pero terminó Exactamente. ocupando bastante de Yo creo nuestro que a tiempo partir y de esto ocupación. también, sí, a partir de esto también nuestro tema empezó a ser Molina, ¿no? Ujú. Quería decir algo más. Gabriela Páez, que es una estudiante, obtuvo, gracias también a la presentación de este proyecto y que salió, su beca SIN, una beca inicial, así que también nos puso contentas poder empezar a trabajar en ese camino de la formación, que es muy difícil, ¿no es cierto?, para los estudiantes y para los equipos también. Muchas veces nos corren en contra muchos factores. Así que bueno, también eso quería mencionarlo porque es importante para nosotros. Bueno,
algunos de los objetivos del proyecto fueron principalmente desclasificar y analizar materiales inéditos, materiales que tienen que ver principalmente con las lenguas indígenas de la Patagonia, que están alojados en diversos archivos. Vamos a hablar de eso porque hay una peregrinación y una fragmentación de archivos por todos lados, por toda la Patagonia. También contextualizar las prácticas académicas que motivaron el trabajo de este sacerdote, y cuando hablamos de la figura de él tenemos que pensar en un gran contexto de redes de intelectuales, no solamente una persona, pero bueno, nosotros estamos haciendo foco en esta persona porque trabajamos sus archivos personales, pero sus archivos nos abren una cadena de relaciones con el pasado del siglo XIX, con su presente y con este presente que tenemos ahora. O sea que también es súper interesante el archivo porque es un vínculo con todas estas épocas, ¿no? Y bueno, también uno de los ejes, uno de los más importantes es la difusión de estos materiales y la puesta en conocimiento, principalmente para las comunidades indígenas, con las que algunos trabajamos en conjunto, otras no, pero sí hemos tenido contactos y creemos que es muy importante que estos materiales salgan a la luz y no estén encerrados, ¿no es cierto?, en archivos, aunque está muy bien que estén ahí porque se han mantenido durante todo este tiempo. Después vamos a hablar de la labor importantísima de los archivos y cómo este trabajo mancomunado también es con los archiveros, ¿no? Y bueno, la importancia de este tipo de temáticas también para la lingüística patagónica, que también lo que decíamos con Vero era la relevancia de empezar a pensar estos temas como desde una producción desde la Patagonia y sobre la Patagonia, que también para nosotros es un eje muy importante, ¿no? O sea, poder establecer líneas de investigación que tengan que ver con nosotros y que salgan desde acá, ¿no? Desde la Patagonia. Así que básicamente estos fueron los objetivos, y nuestra perspectiva de encuadre teórico tiene que ver con también temas poco trabajados o trabajados recién a partir de la década del 2010 en adelante, con mucha más firmeza en nuestro territorio patagónico, como son la lingüística misionera, la historiografía lingüística, desde una perspectiva de un enclave regional, pensando no solamente en la cartografía nacional o provincial, sino en otras itinerancias, otros recorridos y otras formas de pensar el territorio, ¿no? Y las lenguas que se hablan y se documentaron en ese territorio. Y también nos interesó mucho empezar a pensar cómo hubo lógicas de colecta de datos lingüísticos, tanto para el siglo XIX como en el siglo XX, las diferentes agencias que hicieron ese trabajo y los objetivos que tuvieron, y también como líneas de investigación propias nuestras, esta necesidad de enfocarnos en las lenguas patagónicas, porque es un terreno que tiene mucho por decir, que tiene muchísimas líneas de investigación abiertas en el momento y que se están abriendo cada vez más. Y también pensar cómo se van encadenando tradiciones discursivas, tradiciones de prácticas y también formas de trabajo, tanto de trabajo de campo, formas de pensar, cómo esas lenguas se documentan y cómo las podemos recuperar en la actualidad, ¿no? O sea, como ese encadenamiento, ese eslabonamiento del trabajo científico en territorio. Me parece que todas estas líneas de investigación han sido nuestro punto de partida. También después vamos a hablar, cuando les comentemos un poquito cuál es nuestra producción actual, sobre otros marcos teóricos como la ecología lingüística, por ejemplo, que nos ayuda a pensar relaciones con las lenguas y los territorios, desvinculando estas nociones más de plantillas estatales
o de plantillas que no tenían que ver con el mundo cultural de quienes hablaban y hablan esas lenguas, ¿no? Entonces, básicamente esta sería nuestra propuesta, nuestro marco metodológico y teórico, desde el que partimos y hacia el que vamos, digamos, en este camino de investigación. Yo le voy a pedir, no sé, creo que Herminia capaz tiene el micrófono abierto, si lo podés cerrar, Herminia, porque se escucha como un ruido, no sé si, capaz que es el mío, ¿eh? Bueno, cuando hablamos de lingüística misionera, yo dije varias cosas, gracias. Eh, varios temas, hablé de historiografía lingüística y hablé de lingüística misionera. Básicamente tenemos que pensar en dos producciones importantísimas en el siglo XIX. A principios del siglo XIX, desde la agencia anglicana, bien al sur, en Tierra del Fuego, Islas Malvinas y una parte de Santa Cruz, y también, bueno, lo que es hoy Chile, ¿no? Y por el otro lado, y posteriormente de ese primer momento que fue la instauración de los anglicanos en esa zona, la masiva planificación y personalización u ocupación del territorio que las misiones salesianas tuvieron, principalmente con dos espacios muy importantes para el siglo XIX, que fueron uno en Río Grande y otro en Ushuaia, ¿no? Estos lugares fueron lugares centrales porque no solamente eran espacios reduccionales, sino porque también en esas búsquedas misionales había líneas de investigación lingüística que, si bien no era profesional, no estaba profesionalizada, sí tenía mucho de intuición, pero también mucho de método. Y esto es importante porque esos desarrollos lingüísticos que se hicieron en nuestra Patagonia, después funcionaron como modelos en Europa, ¿no? Modelos o sea, además de gran producción de datos para analizar y cotejar, que lo hacían otros investigadores, también los trabajos de campo, no solamente acá en la Patagonia, sino en África y en otros lugares, abrieron camino a una serie de abordajes o de pensar cuestiones a partir del método comparativo, por ejemplo, de avances lingüísticos que después los vimos reflejados en otras teorías, ¿no? Entonces, estas dos agencias religiosas tuvieron como base una cuestión operativa de comunicación, pero en el momento en que se iba haciendo esa búsqueda de hablar las lenguas y de conocer las lenguas indígenas con las que se relacionaban, también se sucedía, digamos, la catalogación de esas lenguas, el acopio de datos lingüísticos, y rápidamente varios de estos sacerdotes, sobre todo de algunos salesianos, comenzaron como Borgatelo, por ejemplo, digo alguno para mencionar, comenzaron a generar explicaciones en torno a estas lenguas, comparaciones y explicaciones. Y esas explicaciones empezaron a circular y a publicarse. Entonces, lo que nosotros vemos acá es una lingüística misionera que tuvo objetivos de comunicación primero, pero también proyectos descriptivos, formas de instrumentalizar la colecta lingüística, desde la escritura en un primer momento, pero después vamos a ver que hay grabaciones, con distintos tipos de operatividad, digamos, distintas formas, con vocabularios, con frasiarios, con gramáticas, con búsquedas de, bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el dictamen del credo en las lenguas indígenas, pero también con fines comparativos, porque de alguna manera después vamos a hablar de eso con Molina. El Padre Nuestro era un modelo para después, como se sabía lo que es la transcripción, después se comparaba, bueno, cómo esta lengua decía tal sustantivo o tal palabra, en esta lengua se hacía tal otra, cómo aparecían los pronombres, etcétera, ¿no?
Y estos materiales que empezaron a circular, generalmente se mandaban al exterior, eran de alguna manera insumos internos primero, y después también trascendían las barreras o las paredes, digamos, de la religión, y se avanzaba a los estudios académicos del momento. Bueno, no quiero extenderme mucho con esto. Pasamos, Vero, ¿te parece? Dale. Sí, porque todavía no llegamos a Molina, nos quedan como 20 diapositivas. Bueno, en este marco de esta tradición de lingüística misionera, Manuel Molina de alguna manera es una figura extraña. En principio porque no hace sus documentaciones, no registra las lenguas en pos de la evangelización, es decir, ni para la comunicación, porque para el contexto en el que se encuentra Molina, ya la mayoría de las comunidades hablaban el español. Por lo tanto, la colecta tiene otros objetivos que no son ya los primigenios de la lingüística misionera. Entonces nos preguntábamos por qué este sacerdote se abocaba a anotar a las diferentes lenguas de Patagonia. Y un poco cuando empezamos a reconstruir su biografía, porque no se sabía nada de él, descubrimos que se autodescribía en sus cartas, en sus notas que publicaba en el Boletín Salesiano, en una especie de biografía que hacían todos los salesianos en este tipo de publicaciones. Él se autoadscribía como descendiente indígena huayteca de los antiguos chonos, que su padre había sido chono. Molina había nacido en Río Negro, en un pueblito en Pichileufú, toda su infancia la pasó en la meseta patagónica, había ahí una búsqueda más bien identitaria y no tanto, vuelvo atrás, no tanto con un objetivo misional, digamos que hacer misiones religiosas le permitía ponerse en contacto con las comunidades, pero no en pos de la evangelización. Y decimos que es una figura ecléctica porque, y con Mili siempre decimos que es como Sor Juana, porque de alguna manera hace como las tretas de la fe, en el sentido que usa a la congregación para hacer su trabajo de campo, no solo en el ámbito de la lingüística, sino también para recolectar objetos de la cultura material, para generar colecciones de estos objetos, que después vamos a ver terminan en museos, pero también en una búsqueda de restitución de esa tradición misionera de otros sacerdotes que habían hecho trabajo lingüístico en Patagonia. Molina se cría en Rawson, en Nuestra Señora de los Dolores, que es el colegio salesiano que todos conocemos, que queda ahí en Rawson, donde encontramos varias de estas libretas. Desde muy pequeño lo crían ahí porque queda huérfano, ahí inicia su vida eclesiástica, continúa su formación en Bahía Blanca, se forma con un científico italiano que le enseña la taxidermia, entomología, que era algo bastante clásico en la formación de los salesianos, porque formaban pequeños museos en las escuelas donde hacían esta práctica de taxidermia de animales para la educación. Y vemos que no solamente está preocupado por las lenguas, sino que su tópico siempre fue la Patagonia, desde diferentes disciplinas: paleontología, antropología, toponimia. Las lenguas es una faceta más muy importante, pero una faceta más de alguien que es un todólogo para la época. Hay que pensar que las disciplinas todavía no estaban profesionalizadas, entonces la mayoría de estos eruditos de la época o intelectuales que eran aficionados a estas disciplinas, digamos que jugaban para todas las ámbitos del saber, pero que hay una constante en Molina que es en la Patagonia. Y en esta cita que ponemos ahí de puedo moverme con total libertad,
la única dificultad son mis bártulos de investigador, es porque él se considera investigador, indígena y cura. Entonces, este combo que es Molina es un poco inclasificable en la tradición, ¿no? Porque la mayoría de los religiosos que conocemos que han hecho trabajos lingüísticos son italianos, no son patagónicos a priori, y obviamente el objetivo de estudio era otro, que no es el de Molina, que está de alguna manera ejerciendo este afán de científico en la Patagonia. Si querés pasar a la otra. Entonces, veíamos en esta reconstrucción de su itinerancia por los diferentes puntos de la Patagonia, tanto en su faceta formativa, como ya ejerciendo sus ministerios en diferentes puntos, como, bueno, ahí pueden ver en Chubut, sobre todo en Santa Cruz, pero también con trabajos de campo en Tierra del Fuego, y formándose en Fortín Mercedes, en Bahía Blanca, haciendo un doctorado en teología en Italia, que eso es importante, después vamos a ver por qué. Nos dimos cuenta que había, de alguna manera, una coincidencia entre su itinerancia formativa y los archivos en los que nosotras empezamos a encontrar estos documentos. En principio, los archivos siempre funcionan como concentrando la documentación, por ejemplo, el Archivo Central Salesiano de Buenos Aires o el de Bahía Blanca, que tiene todo lo que correspondería a Patagonia. Entonces, supuestamente deberíamos haber encontrado todo allí. No obstante, nosotras, siguiendo las pistas de los lugares por los que había ido, fuimos a Comodoro Rivadavia, donde él fue cura muchos años, donde trabajó en la universidad, y encontramos algunos documentos. Fuimos al Colegio Salesiano, donde estudió, y encontramos un montón de libretas que nadie sabía que existían ahí. Entonces, un poco replicamos esta itinerancia para desclasificar diferentes documentos sobre lenguas y también grabaciones que encontramos, por ejemplo, en Buenos Aires. Entonces, no solo nos sirvió para reconstruir su biografía y poder entender cuáles eran las motivaciones por las cuales hacía estos estudios, sino también ver que todo su archivo estaba disgregado y que al juntarlo cobraba otro sentido. Ya vamos a ver por qué. Y quiero hacer una notita de agradecimiento a los archiveros y archiveras que son fundamentales para nuestro trabajo, porque son quienes catalogan, bueno, incluso en el archivo de Bahía Blanca, a partir de que estábamos preocupadas por los documentos de Molina, se catalogó todo lo que había de Molina, entonces eso nos facilita el trabajo y son aliades a la hora de investigar, y siempre tenemos que agradecerles. Si querés pasar a la otra, Mili. ¿O no pasa? Bien. Además de su rol como sacerdote, empezamos a descubrir que había toda una faceta laica en Molina, sobre todo a partir de la década del 50, donde no solamente estaba en las casas salesianas, misionaba, daba misa, eh, bautizaba, sino que empieza a ejercer como docente, por ejemplo, en la Universidad de la Patagonia, en nuestra universidad, en Comodoro Rivadavia, en algunas materias, dando biología, ciencias naturales, antropología y etnografía, que eran los estudios, o sea, que él hacía sobre Patagonia y que daba clase en la universidad como aficionado, porque no estaba titulado, o sea, estaba titulado solamente como religioso. Bueno, nuestra universidad tiene esos inicios. Pero también que ejerció como director de un museo regional en Río Gallegos, donde ahí está toda su colección de objetos culturales, líticos, más bien objetos, sino tanto documentos. Fue director de un instituto de cultura regional, nuestra universidad le dio el doctorado honoris causa.
también fue fundamental para muchos informes que se hicieron sobre las comunidades y las reservas indígenas de Santa Cruz, oficiando muchas veces como un funcionario. Entonces, hay un traspaso ahí entre lo religioso y su rol laico, donde su rol de científico empieza a cobrar otro sentido, empieza a publicar no solamente en revistas de la congregación, sino que tiene proyectos editoriales propios, es quien impulsa, por ejemplo, los anales y varias revistas académicas de nuestra universidad. Incluso tiene proyectos megalómanos como una enciclopedia patagónica que hablaba desde la prehistoria hasta cuestiones de geografía, de arqueología, de flora y fauna, pero también de idiomas. Y ahí entraba todo su trabajo lingüístico. Tenía muchos artículos publicados en revistas de la congregación, pero también propulsaba sus propias publicaciones. Incluso vimos en las diferentes casas salesianas que tenía mucho material académico, no sé, la colección completa de la revista Runa, que era muy difícil tenerlo en esa época en Patagonia. Él tenía como bibliotecas especializadas y es uno de los pocos. Así que su rol institucional, tanto en la universidad como funcionario de gobierno, es importante más allá de su rol en la congregación. Incluso nos parece importante que alguien agarre el guante y empiece a reconstruir, bueno, cuál fue su rol, desde la historia digo, cuál fue su rol en la universidad y qué propició, porque es algo que nosotras no nos da la vida para indagar todavía, pero creemos que es importante porque esto, que haya espacios como antropología o etnografía con como eje la Patagonia, es algo que no sé si tenemos hoy en nuestra universidad, esta enclave regional y pensar nuestras propias problemáticas patagónicas en nuestra institución. Si querés pasar. Quería agregar una cosita más que habíamos hablado, Vero, y tenía que ver con también toda una faceta de difusión de la ciencia. También, ¿no? Es un rol interesantísimo de, bueno, programas de radio al que era invitado, salían los diarios, notas de cosas que él investigaba, no solo de lingüística, sino de otras, en los diarios de la Patagonia, en distintos medios, y me parece que eso también que era una práctica bastante común en la época de otros investigadores territorianos, pero que también va generando todo un acervo de difusión de la ciencia por otros caminos que no eran solamente los académicos, y que en el debate con los académicos también, o sea, hubo también mucha problemática entre Molina y otras voces que venían más de las universidades de ese momento, como la Universidad de Buenos Aires y otras, pero era una voz bastante también escuchada en la Patagonia. Entonces, me parece que también hay que reconvertir este camino, pensar estos caminos de la comunicación y cómo se generaban en esa época, ¿no? Que es bastante interesante también. Bueno, y con ese espíritu de todólogo, de investigador, pero también de religioso, había un objetivo muy concreto que empezamos a encontrar en algunas cartas, donde están estas disputas que comenta Mili, disputas que tenían que ver con científicos universitarios y con la tradición misionera, más bien salesiana y anglicana, y en varias notas y cartas, Molina expresa que su objetivo es tratar de poner en primer plano los trabajos científicos de los misioneros salesianos, porque él conoce toda la tradición del siglo XIX, los trabajos de Beauvoir, Borgatello, Zenone, Sorrosa, quienes habían hecho
descripciones, quienes habían colectado material, quienes habían hecho diccionarios sobre las diferentes lenguas, y que quedaban de alguna manera olvidados o no eran tomados en cuenta, o también lo que sucedía era que eran invisibilizados. Entonces, por ejemplo, hay una disputa en torno a la toponimia de Perón, donde él está muy enojado porque le está robando a Milanesio. Entonces, su objetivo, digamos, su bandera, era defender este acervo cultural de los misioneros, como dice en esta carta, y restituir estos trabajos. Y en esta restitución de trabajos es muy importante lo que hace él, que de alguna manera es análoga a lo que hacemos nosotras, que era que cuando viajaba a Europa, a Italia, trataba de recuperar los manuscritos de esos salesianos del siglo XIX que hoy estarían perdidos si no fuera porque Molina les hizo copia, porque después de la guerra eso se incendió, no están más. Entonces hemos recuperado muchos vocabularios, diccionarios y manuscritos de estos otros misioneros gracias a que Molina los copió y los trajo a la Patagonia. Si querés pasar. Bueno, esto lo pasamos porque no llegamos, son -4. Son -4 y nos prometimos que íbamos a ser breves, así que yo brevemente voy a presentar algunas cuestiones de los materiales. Los materiales que nosotras estudiamos tienen que ver con manuscritos, cartas, papeles sueltos, cuadernos, libretas de campo y anotaciones, en particular todo por escrito, de distintas lenguas, principalmente el Gununay Ajech, el Mapuzugún, en menor medida. Vamos a ver que más que producción propia de trabajo de campo, él lo que va a hacer es un rastreo bibliográfico. El Ahónico hay en sí, con materiales de fuentes directas, el Teuyen también, en menor medida, el Merchenecuenc y el Coyon Cuyá y el Aush, que son 3 variedades de Tierra del Fuego, del Seglam, y bueno, también tuvo un consultante ahí, ¿no? Un coproductor. Y lo interesante de todo este archivo disperso es que para un mismo vocabulario, por ejemplo en Gununay Ajech, hay versiones manuscritas, después él arriba le escribe con lapicera, después en Rawson encontramos una copia de lo mismo, pero con otras cosas que él agregó, después en Bahía Blanca hay otros materiales mecanografiados de lo mismo, pero con otros agregados, y así, o sea, una producción dispersa por todo el territorio enorme de todas estas lenguas. Entonces hay mucho para mirar, por eso es tan largo el proceso de catalogación y también de transcripción de estos materiales. Rápidamente, bueno, esto es una parte de lo que él publica, de esta manera él publica en los anales, que ya lo mencionó Vero, y acá tenemos ejemplos de la toponimia, de mecanografiado, también manuscrito, cómo fue levantando toponimia en el territorio con las mismas personas a las que le preguntaba cómo se dice tal cosa, cómo se dice tal otra, o sea, hacía de todo en esos trabajos de campo, y después una ya publicada, una toponimia de Tierra del Fuego, que la hizo con su coproductor, incluso con mapa y todo. Acá vemos algunas tapas de los cuadernos. Estos cuadernos tenían distintas funciones, algunos eran de trabajo de campo, o sea, se llevaba esos cuadernos a las comunidades y se ponía ahí a charlar con la gente y ahí registraba. Otros los pasaba y otros eran bibliográficos, o sea, todo lo que él leía sobre esa lengua la iba registrando en esos cuadernos. Bueno, básicamente su idea de lineamiento de trabajo lingüístico tenía que ver con el siglo XIX, entonces la idea era ir al campo a charlar con los coproductores y preguntarle cosas que ya habían preguntado, por ejemplo, los otros salesianos del siglo XIX o viajeros del siglo XIX, para ver si se corroboraba esa palabra o no. Era muy de ese estilo, más que de acopio de otro tipo de materiales. Y bueno, acá tenemos algunos ejemplos de los frasiarios en distintas lenguas. Fíjense que es una escritura manuscrita media compleja en algunos casos, en otros está más prolijo. Los cuadros fonéticos que él hacía, y esto es muy interesante porque acá vemos la dedicación
de estudio que tenía Molina. Estos cuadros fonéticos están basados en modelos fonéticos de estudios lingüísticos de la época. Entonces, había un acceso de conocimiento que él estaba haciendo de manera autodidacta para transcribir y ser lo más fiel posible al escuchar estas lenguas, ¿no? Bueno, no sé si querés seguir, Vero, con algo más. Sí, Si pues no, vos te sigo tenés yo. que ir. Bueno, Sí. las oraciones, que un poco lo comentó Mili, que son interesantes porque, como decíamos, ya no se escribe el Padre Nuestro con una finalidad de traducirlo en pos de la evangelización de las comunidades, sino que en este caso él lo usa como un ejercicio de traducción para aprender la lengua. Lo mismo sucede con la toponimia. Y algo que no dijimos de los frasiarios es que son los más interesantes porque nos permiten reconstruir las escenas de documentación, es decir, las frases que se usan y que traduce tienen que ver con el perro se robó el asado, hay que ir a buscar leña, entonces nos permiten reconstruir un poco las escenas en que se establece el vínculo entre los coproductores indígenas y Molina, básicamente. Y Si querés acá, pasar perdón, porque nos quedamos. acá los ejemplitos que tenemos en esta diapo están interesantes porque también vemos cómo el trabajo de evangelización, él lo transforma en un trabajo lingüístico. Entonces está el Padre Nuestro, por ejemplo, el Ushuanco, y algunas palabras como Dios, perdón, sálvame, que las iba registrando para ver cómo se conjugaba el verbo, ¿no? Para que se entienda, a ver qué, o sea, para decir el sacramento, lo que fuera en ese momento, ¿no? Sino que, bueno, a ver cómo se dice, nos salvamos, te salvás, y así, ¿no? Era más lingüístico que otra cosa. Bien, y con respecto al Y arte verbal, sí. sí, que el arte verbal es interesante y quizás es lo que menos hemos explorado, y que, bueno, un poco el proyecto de Gaby Páez con la beca SIN era tratar de indagar en este sentido en las narraciones, y también hay muchas canciones que encontramos en diferentes lenguas, o sea que son taíl, pero también hay gayau y golmón, porque son en teuyen, en Gununa y en Mapudungún, y son interesantes porque él da cuenta de quién canta la canción, en qué contexto y a qué familia pertenece. Eso es como lo más destacable, si querés pasar, por lo Sí. menos 5. Bueno, esto es importantísimo, no lo queremos dejar pasar de largo. ¿Quiénes fueron sus coproductores? Numerosas personas en todo ese tiempo, porque es un largo proceso el que él va haciendo de contacto con las personas y las va a visitar en muchas oportunidades, e incluso algunas tienen un vínculo afectivo, ¿no? Bueno, Elisa La Montes. mayoría de sus coproductores son de Las Heras, Ujú, pero también de Camusuaique, y en menor medida de Chubut. Pero lo interesante es que en los trabajos de esta época, en general, no se consignaba quiénes eran los coproductores, ujú. se obliteraba el nombre. Y en el caso de Molina, él da los nombres, intenta hacer una reconstrucción genealógica, no descarta a una persona que sepa pocas palabras, como sí hacían otros lingüistas aficionados o lingüistas profesionales, valoraba que sus coproductores fueran políglotas porque eso le permitía llenar más cuadernos, por lo tanto no había una pureza lingüística o una idea de pureza lingüística que sí había en los lingüistas profesionales, es decir, que si había una persona que no era fluida, era descartada como informante. En este caso se valoraba que fueran políglotas y de alguna manera eso también hacía que él reconstruyera la itinerancia de sus coproductores, es decir, encontramos a alguien que sabe Gununa en Santa Cruz, porque el desplazamiento de las comunidades hizo que Yacteo, por ejemplo, que es su coproductora principal, que es hablante de Gununa, esté en Santa Cruz, pero no la descarta porque no está en la zona que la cartografía dice que tiene que estar. Entonces eso es importante. Bien, bueno, vamos a cerrar ya
Sí. esta exposición. Vamos a dar paso, bueno, algunos de los temas que nosotros hemos investigado en función de todo de este recorrido que les estamos contando hoy. Bueno, por supuesto tiene que ver con la historiografía lingüística de la región patagónica, con las prácticas académicas y las redes de intelectuales, cuáles fueron los instrumentos lingüísticos y los tipos de colecta que se hicieron, y como temas específicos a los que nos hemos dedicado, aparte de la descripción de lenguas, como el Gununa y Ajet, que este material nos ha servido muchísimo para hacerlo, también, por ejemplo, la toponimia de distintas zonas de la Patagonia, enfoque en la toponimia, que es otra perspectiva más vinculada también con la ecología lingüística, descripción de distintos sistemas lingüísticos y de variedades, como les contábamos con el Choncoyuca y con el Ahaush, por ejemplo, que son variedades del Selknam, y este rescate del arte verbal y poder analizarlas en un contexto de diálogo con otros materiales que fueron colectados en la misma época. Bueno, eso es todo, y ahora sí, estaba viendo hay chicas que estaban escribiendo en el chat, pero no pude mirar qué era. Voy a dejar de compartir. Y bueno, damos paso a las preguntas, si es de que hay, alguien quiera decir algo. En el chat, Sí, en el chat, Mar Alanis, bueno, la saludó, se tenía que ir y preguntó si iba a quedar la grabación de esta presentación. Bueno, primero agradecerles la presentación. La verdad es que sí, Sandra puso bueno, era una presentación muy inspiradora, creo que así es. Voy a hacer una digregación, a mí me encantó la asociación con Sor Juana, porque es como que resume, llama la atención, ¿no? El trabajo. Bueno, la personalidad y la profundidad del trabajo realizado por Manuel, pero también por ustedes. Bueno, y allí Sebastián está levantando la mano. Sebastián Sayago. Así que le damos la palabra. Bueno, a mí me encantó también la investigación, ya las escuché a las chicas otras veces, la verdad que me fascina. Y me fascina también la figura de Manuel Molina. Entonces yo les quería preguntar si él transmitía alguna idea de futuro en relación con las lenguas indígenas, los pueblos indígenas, si se filtra algo de esta visión de mundo. Yo pensaba que ya era, está haciendo un registro arcaico de algo que se había perdido, o tenía la ilusión de que se podría reconstituir un poco el entramado lingüístico y cultural. ¿Cómo lo veía él? bueno, estaba inserto en una época donde la propuesta era la extinción de los pueblos, digamos, no podemos negar esa realidad. Pero en ese contexto es un distinto también, al pensar, ¿no? O sea, él todo el tiempo piensa en las lenguas habladas, no piensa en este es el último hablante. O sea, esa noción del último hablante nosotros no la vimos tan clara como sí sucede, qué sé yo, con Casamiquela y otros, ¿no? Y hay una devoción muy fuerte con sus coproductores, sobre todo con una señora que es Iacteo, que él la adora y cree que, o sea, es su maestra para él, ¿no? Es un reconocimiento enorme de sus coproductores, esto que decía Vero. Entonces hay como una mirada muy de las lenguas en el presente, sin y hacer una cuestión idílica, porque no lo era, y porque además Molina era funcional, digamos, a un modelo de pensamiento que era el evolucionismo, y estas lenguas son lenguas que van a morir como van a morir sus hablantes, ¿no? O sea, no es que estaba fuera de eso, pero sí fue diferente la forma en que él se relacionó con sus coproductores, la forma en que él tomó los datos lingüísticos y cómo los consideraba. O sea, para él era muy importante el rescate de estas lenguas, muy. Y hay otra cuestión que es por ahí subrepticia, porque no es explícita en los documentos, que es que casi no documenta Mapuzungún.
Y en eso coincide, por ejemplo, con otro intelectual territoriano, que es Harrington, que sí dice, no documento Mapuzungún porque es una lengua vital que se va a hablar por cientos de años, por 100 años, y en el caso de Molina tampoco documenta Mapuzungún, y sí está documentando aquellas lenguas que están en retracción. Entonces, me parece que hay ahí algo que motoriza, que tiene que ver con la pérdida inminente de ciertas lenguas, y que eso explicaría por qué no hay tanto de Mapuzungún y sí de otras. Ujú. No sé, Sebastián, si quedó. Yo tengo una preguntita también. Sí. No, la verdad que me encantó la investigación, es un placer escucharlas, es sumamente interesante. Dije que era muy estimulante, muy motivadora este conversatorio, porque realmente a uno le disparan muchas cosas con respecto, por ejemplo, a todos los grandes que han pasado por nuestra universidad y que realmente cuánto queda todavía por investigar y poner en valor, ¿no? Y en otro sentido, en esta cuestión que Molina hace de rescatar y destacar a sus coproductores también, se me ocurre pensar a modo de comentario o de pregunta, si esto no tiene que ver con, más allá del respeto por sus entrevistados y por sus informantes, no tendrá que ver también con darle mayor veracidad a su investigación. Tal cual. Sí, Tal totalmente, porque en esta disputa de los que son académicos metropolitanos o urbanos y los que están haciendo investigaciones en los territorios, siempre se destaca de esta cuestión de yo tengo acceso directo a los informantes. Yo estoy en el territorio y hablo con. Entonces, es una estrategia de legitimidad, primero, que tiene su contracara, porque los mismos que se jactan de sus informantes, que son sus maestros en este tipo de publicaciones, por otro lado, en sus trabajos gubernamentales y de funcionarios, son funcionales y funcionarios, porque terminan haciendo informes de las comunidades, de las reservas, que va muy a contrapelo de este cariño que le tienen a sus coproductores. Entonces, Que a veces es son muy de sesgados. época también, pero tiene que ver con un mecanismo de legitimidad de la construcción del saber. Sí. Bueno, algo interesantísimo que pasa con Molina y pasa con varios. Estuvimos hablando de Harrington como otra figura central de la Patagonia, sobre todo de Chubut. Bueno, con muchos que no estaban, que eran bien marcada la centralidad en la región y no en la centralidad en los centros, digamos, de investigación del momento, que era La Plata y Buenos Aires principalmente. Y un poco ya en la década de 1960 la Universidad del Sur comienza sus líneas de investigación sobre estudios de la Patagonia, ¿verdad? Pero el eje era también mostrar que desde acá se estaba haciendo un trabajo de colecta muy fuerte y de investigación y tenía, o sea, los datos eran genuinos porque eran de acá y estaban arraigados totalmente en el territorio. Entonces, esa era un poco la pelea de estos marginales de la ciencia porque terminaban quedando por fuera de las instituciones, de las publicaciones y de las líneas de investigación que se desarrollaban a nivel nacional en ese momento, pero ellos tenían sus discusiones ahí. Y de alguna manera circuitaban por otros caminos, como yo les contaba, de medios de difusión locales o publicaciones que circulaban menos, pero que circulaban igualmente, y tenían otros mecanismos de legitimidad que no necesariamente eran la academia, o por lo menos la academia científica del momento, ¿no? Claro. Muchas gracias, chicas. No, por favor, gracias. Bueno, Hay algunas preguntas en el chat. Las voy a leer. Bien. Mauricio Robles pregunta si existen publicaciones o trabajos de Manuel Molina, y aprovecho antes que contesten, leo el mensaje de Malena Nahuel, que dice: hermoso y muy interesante trabajo, doctoras, muy admirable el padre Molina por su gran dedicación al estudio y su compromiso. Lo escuché nombrar
una vez solamente no tenía ideas sobre el Fascinada Story. Qué bueno. Estamos compartiendo fascinación, porque, o sea, más allá de su figura, ¿no? Como digo, lo interesante de esto, de esta propuesta de los archivos patagónicos, que la idea es, de alguna manera, invitarlos a que hagan estos trabajos, a que recorramos archivos patagónicos, porque hay mucho de mucha gente ahí, también archivos familiares, ¿no? O sea, es enorme la cantidad de datos que existen y que no sabemos que están o que están muy perdidos, que es importante recuperar. Bueno, y respecto a las publicaciones que preguntaba Mauricio, creo que era, sí, hay publicaciones, nosotras mostramos una, que son los anales, que son las publicaciones que hacía la Universidad San Juan Bosco. Esas las hizo él directamente, o sea, las armó toda, armó la editorial y todo. Después publicó en revistas eclesiásticas como Karun Kinká, que era una revista, creo que salesiana. Sí, Y también en una de Perú sobre arqueología, pero también salesiana, pero digamos que el circuito editorial era de la congregación, no tanto académico, no de después hay universidades. hay muchas notas en diarios Ah, sí, que patagónicos. ahí hay delirios místicos como Eso es divino. ovnis, hay toda una faceta muy interesante también para indagar. Esa faceta es genial de Molina, místico, porque Molina en un momento empieza a hablar en los 70 de ovnis. Así que fíjense hasta dónde llegamos. Y que él descubre como un unicornio también, arqueológico, no sé, encuentra rastros. O sea que Molina tiene tantas cosas interesantes y por eso nosotros decíamos que era, adoro a Molina. Claro, porque es muy loco, o sea, después encontrás cosas como, no sé, materiales de lo que quieras, las cartas que él escribe, o sea, escribe cartas en esto que les contábamos. Bueno, estoy enojado porque Perón le robó a Milanesio, qué sé yo, voy a hacer una nota en un diario, escribo esto, escribe sobre los ovnis, escribe sobre un unicornio, o sea, es increíble, o sea, es muy gracioso también ver toda esta línea, y eso lo publicaba en diarios, por ejemplo, había conferencias radiales. Sí, un personaje, de estos personajes que tenemos en la Patagonia además, porque tenemos una genealogía de estos personajes todólogos y que después arrancan con cosas así, y que uno se queda fascinado porque es como, o sea, es una producción local, ¿no? Que aparecen cada tanto, es increíble esa productividad que tenemos los de la Patagonia. Bueno, ahí estoy Bueno, así que viendo. si les interesa, acá evangelizamos e invitamos a quien quiera sumarse, porque hay mucho para hacer. Vengo a traer la palabra de Molina. Nosotras estamos fascinadas, como verán, es nuestro, además con Vero, digo, ahora estamos ya como relajados y bueno, el que quiera hablar, hable directamente, pero para nosotros es un tema de vínculo afectivo que tenemos nosotras dos, porque nos encontramos con Molina de alguna manera. Yo desde el Gununa Yahet, yo investigué esa lengua, hice todo un relevamiento documental sobre ella, porque era una lengua que no tenía registros de otra manera, y en ese camino nos encontramos con Vero buscando a Molina, o sea, Vero por otro lado, desde la cuestión de los intelectuales territorianos, y a nosotros nos unió muy fuerte esa búsqueda muchas gracias, Nancy, esa búsqueda de este personaje. Viajamos juntas hasta a Río Gallegos, a todos lados, a ver qué encontrábamos, y la verdad Road que trip fue, manejando y buscando libretas. Pero sí, nos claro, unió eso, que yo encontré una libreta en Guruna, en Rawson, y la mandé, y es como, sigamos con esto, porque fascinada. Y también eso, ¿no? Como la colaboración entre
colegas y compañeras de trabajo, porque nos hicimos amigas gracias a Molina, así que muy Claro. agradecidas por Molina. Ahí Elvira está preguntando algo, ahí vi que dice, ¿en qué archivos buscamos, Elvira? Mira, en Río Gallegos fuimos al obispado primero y no encontramos de Molina, pero encontramos unos materiales interesantes, algunas cositas lindas para ver sobre el trabajo de los salesianos ahí. Y también, bueno, fuimos al Museo Regional, nos atendieron hermosamente, pero bueno, en el Museo Regional, como dijo Ibero, no había material lingüístico, era más que nada paleontología, algunos materiales líticos de arqueología, pero nada más. Y después estuvimos en el colegio, ay, no me sale el nombre del colegio de Río Gallegos, el colegio salesiano. Sí, en el Deán Funes de Comodoro, también gracias a que fuimos a Claro. un ILPAT. Fuimos al ILPAT y en un momento nos fuimos al colegio a ver si encontrábamos cosas y estuvimos en la casa donde vivía Molina, en su biblioteca, y ahí descubrimos qué leía, qué no leía. También en el de Buenos Aires, en el de Bahía Blanca. Pero sí es interesante que en los colegios salesianos hay materiales, sobre todo en estos museos escolares, aparecen este tipo de materiales que no son archivos, y no obstante siempre queda algo de las personas que transitaron por ahí, así que nos quedan algunos lugares por recorrer, como Fortín Mercedes, que es donde él se formó, eh, pero creo que hemos recorrido en cada punto que estuvo, rastreando. Sí. Pero bueno, en Gallegos hicimos eso, fuimos al Museo Regional Manuel Molina, fuimos al Obispado, fuimos al colegio salesiano y creo que no fuimos a ningún otro más. Ah, nos quedó recorrer el de Deseado, el Museo de Deseado, que hay material de Molina ahí también. No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias, Elvira. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, y dado que María Emilia debe correr, porque tiene otra actividad familiar, vamos a dar por finalizado el conversatorio, agradecerles nuevamente, fue una presentación muy, muy linda y muy interesante, y bueno, se ve que ha despertado algunos intereses allí en el auditorio. Bueno, y la semana próxima seguimos con el ciclo de conversatorio. Bueno, Buenísimo, muchas gracias. gracias por el espacio, les mando un abrazo enorme y espero que nos convoquemos el año que viene en el Congreso del ILPAT. Nos veremos. A ver qué encontramos de nuevo de Molina. A ver qué encontramos. Chao, hasta luego.